Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 10 de diciembre de 2021. Bueno, en el día de hoy se conoció el dato de inflación en Estados Unidos para el mes de noviembre y bueno, volvió a dar bastante alto, así que bueno, voy a tener que hacer algún comentario al respecto. O sea, concretamente la inflación intermensual de noviembre en Estados Unidos fue 0,8% y eso da un 6,8% en los últimos 12 meses. O sea, digamos, en este momento Estados Unidos está experimentando la inflación más alta en los últimos casi 40 años. O sea, hay que volver hasta la década del 70 para ver mediciones de inflación tan altas en Estados Unidos como las que estamos viendo ahora. Así que bueno, se imaginarán obviamente que con semejante dato de inflación el mercado se puede estar desplomando, pero en realidad no. De hecho, el Standard & Poor's cerró hoy en récord histórico. O sea, ¿qué pasa? El mercado se volvió loco, o sea, el mercado no se está dando cuenta de que la inflación es más alta que en los últimos 40 años. El mercado está ignorando un dato ultra conocido por todos. No, bueno, por supuesto que no. Claramente que el mercado, cuando uno desagrega un poco el índice de inflación, sigue considerando que todo responde a fenómenos temporales que irán remitiendo durante 2022. Así que bueno, vamos a ver un poco el desglose. Vemos como siempre acá en el reporte que publica el Bureau of Labor and Statistics, vemos bueno, cómo se ha movido la inflación a lo largo de los últimos meses y acá estamos con el desglose, vemos el 0,8 y bueno, nuevamente 6,8 durante los últimos 12 meses y bueno, claramente vemos algo bastante parecido cuando comparamos con el mes anterior. Fíjense, cuando comparamos con octubre vemos algo bastante parecido. O sea, la imagen parece ser muy parecida, o sea, con todo lo que sea energía, todo lo que sea gasolina, como vemos acá, lo que vemos acá también el precio del petróleo, siendo justamente lo que más ha contribuido con el dato de inflación. Vemos que los precios de la energía, digamos, como componente de la inflación, han subido 3,5% de un mes para el otro. Y después vemos también otra vez que camiones y autos usados ha contribuido bastante. Y bueno, la venta de vehículos nuevos, o sea, los precios de los vehículos nuevos también. Obviamente sabemos que hay escasez de semiconductores, hay escasez de chips. Todo eso provoca que, bueno, que haya también escasez de vehículos nuevos y obviamente que ante un desbalance entre oferta y demanda suben los precios. Así que bueno, esto continuará por varios meses más porque todavía la escasez de chips, a pesar de que se está produciendo más cantidad de chips que nunca, la demanda ha crecido muchísimo, así que esto va a durar durante varios meses, sobre todo porque lo que es la fabricación de semiconductores es una industria extremadamente intensiva en capital, o sea, se necesita equipamiento de muy alta complejidad, así que ampliar las capacidades de producción de una fundidora que crea semiconductores o incluso montar desde cero una instalación nueva es algo que tarda muchísimo tiempo, así que estos cuellos de botella van a perdurar seguramente por varios meses más, tal vez incluso por más de un año. Y bueno, después tenemos acá bueno, lo que sería vestimenta, apparel, que tuvo 1,3%, pero bueno, vemos más que nada la imagen repetida del mes pasado, o sea, tenemos precios de la energía que han subido mucho como resultado de factores temporales. Acuérdense de la prohibición de China de importar carbón desde Australia, porque bueno, Australia había dicho que deben investigarse las causas que dieron origen al COVID. Bueno, ahora parece que eso ya está un poco solucionado. Recordemos que la matriz energética de China se basa por el momento en carbón y, o sea, consumen tanto carbón que incluso lo tenían que importar desde Australia. Y bueno, la prohibición de golpe de un momento para el otro de la importación de carbón provocó problemas energéticos en China y obviamente que el petróleo se usa como fuente energética de último recurso. Lo mismo ha pasado también en Europa. La matriz energética de Europa bueno, es bastante mixta. Por ejemplo, Alemania
su matriz energética está basada en gas, la de Francia está basada en energía nuclear. Estados Unidos en esto no ha tenido problemas porque la matriz energética de Estados Unidos está basada también principalmente en gas, pero como se autoabastece no ha tenido los problemas que sí ha tenido Europa. Así que bueno, son todos problemas que provocaron esta suba importante de los precios de la energía, pero que ya desde hace bastantes semanas, incluso ya desde hace más de un mes, están ya en vías de solución. Pero bueno, también obviamente que tenemos los cuellos de botella generados porque la recuperación económica después de las cuarentenas del COVID ha sido más rápida de lo previsto y eso generó escasez de ciertos componentes, como por ejemplo los semiconductores, que afectaron a una numerosa cantidad de industrias. O sea, no solo afectaron a Apple con respecto a los iPhones, con respecto a las laptops, sino que también afectaron a Tesla con sus vehículos. O sea, miren, industrias bastante diferentes, incluso que están en sectores diferentes, han sido afectadas por el mismo componente, por la escasez de semiconductores. Entonces, esto obviamente también va a continuar, así que bueno, se puede prolongar un poco la inflación alta, pero eso no quiere decir que sea algo estructural, no quiere decir que sea algo que va a perdurar no solo por los próximos meses, sino también por los próximos años. Sobre todo teniendo en cuenta porque la tercera causa por la que estamos viendo una inflación alta en Estados Unidos es justamente todo el dinero que volcaron tanto Trump en 2020 como Biden en 2021 a la economía real, porque le enviaron cheques directamente, cheques o depósitos bancarios a los estadounidenses y obviamente que también ayudaron a las empresas entregándoles dinero de manera directa, ayudaron por supuesto también con el seguro de desempleo, aumentando las prestaciones del seguro de desempleo y bueno, todo eso fue dinero que imprimió la Fed, porque básicamente era tanta la cantidad de bonos del tesoro que tenía que emitir el gobierno de Estados Unidos que no había en el mundo acreedores dispuestos a prestarle al gobierno de Estados Unidos, así que la Fed dio un paso adelante y se convirtió en el principal acreedor del gobierno, digamos, en este nuevo Quantitative Easing 4, con la diferencia de que, a diferencia de lo que pasó durante los Quantitative Easing anteriores, en este caso, este Quantitative Easing era para financiar al gobierno de Estados Unidos, así que ese dinero que la Fed imprimió se lo dio a los bancos intermediarios, esos bancos intermediarios compraron bonos del tesoro del gobierno y el gobierno con ese dinero, digamos, hizo varias cosas, entre las cuales obviamente también ayudó a los servicios de salud, ayudó a las empresas, pero también entregó directamente dinero en las cuentas bancarias de los habitantes de Estados Unidos y también en las cuentas bancarias de las empresas. O sea que, a diferencia de lo que pasó con los Quantitative Easing de la década anterior, en este caso ese dinero se volcó rápidamente a la calle, obviamente que en un principio con las cuarentenas totales, con mucha gente desempleada, con mucha gente endeudada, con motivo justamente de la pandemia, ese dinero al principio no circuló, pero a medida que la economía de Estados Unidos se recuperó, estamos empezando a ver eso, estamos empezando a ver que ese dinero que estaba ahí en las cuentas, en los depósitos a la vista de personas y empresas de Estados Unidos, está empezando a circular. Y bueno, y obviamente que eso está acelerando un poco la circulación del dinero y está generando un poco de inflación, ya que recordemos que la inflación se produce cuando una cantidad de dinero que crece a cierta velocidad no es capaz de alcanzar una cantidad de bienes y servicios que no crece en la misma proporción. O sea, tenemos una cantidad de dinero que ha crecido a mucha velocidad y una cantidad de bienes y servicios que en absoluto ha crecido a la misma velocidad. O sea que tenemos ahí un desajuste que obviamente se va a compensar con más inflación. O sea, toda esta inflación que estamos viendo es justamente ese reajuste de la cantidad de bienes y servicios a la cantidad de dinero disponible en la economía. Entonces, obviamente, como esto es el resultado de hechos puntuales, en primer lugar Trump a mediados del año pasado y también Biden a principios de este año, o sea, momentos puntuales en los cuales el Congreso de Estados Unidos aprobó leyes que, bueno, le otorgaban cheques o depósitos a personas y a empresas en Estados Unidos, y como no lo han vuelto a hacer,
estos shocks inflacionarios, digamos, estos aumentos de la inflación, deberían empezar a remitir a lo largo del año que viene. Obviamente, como los cheques que entregó Biden fueron a principios de este año, es bastante probable que continuemos viendo un poco de inflación alta en Estados Unidos durante el primer trimestre del año que viene, porque justamente la inflación tarda más o menos 12 a 18 meses en trasladarse a los precios, hasta que se reacomodan los precios. Así que, bueno, esto puede llegar a pasar durante los próximos meses, pero teniendo en cuenta que fueron episodios puntuales y no algo recurrente por parte del gobierno de Estados Unidos, como es justamente lo que nos pasa acá en Argentina, donde el gobierno recurre constantemente a la emisión monetaria para volcar dinero a la economía real. Bueno, el shock inflacionario en Estados Unidos debería ser algo temporal y no algo permanente. Pensemos, por ejemplo, que en Argentina tenemos esta alta inflación con la que ya venimos conviviendo desde hace una década, podríamos decir, porque justamente esta situación en la que el gobierno recurre a la inflación, digamos, al impuesto inflacionario, a la emisión monetaria para volcar dinero en la economía real, es algo recurrente que sucede todos los años. Bueno, no ha pasado en Estados Unidos, han sido dos momentos puntuales, primero con Trump y luego con Biden, donde se ha volcado una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo a la economía real, a la M2, ¿sí? Digamos a los depósitos a la vista, y eso no ha vuelto a repetirse. Así que estos shocks inflacionarios deberían empezar a remitir a lo largo de los próximos meses, pero por supuesto que también necesitamos que los desbalances que hay en las economías, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y de Asia, empiecen a compensarse un poco, para que de esa manera, o sea, los precios que están momentáneamente altos porque hay un desbalance entre oferta y demanda, empiecen también a remitir. Y bueno, eso es lo que parecen estar descontando las acciones en este momento, porque si no, uno no podría explicarse con estos datos de inflación de los últimos meses que tengamos al Standard & Poor's en récord histórico, porque obviamente que dentro del Standard & Poor's hay empresas que tienen capacidad de fijación de precios, que tienen ventajas competitivas que les permiten trasladar al consumidor los aumentos que tienen en sus costos y de esa manera no ser afectados negativamente con la inflación, pero por supuesto no es el caso de todas las empresas que integran el índice y tal vez no sea ni siquiera el caso de la mayoría. O sea, la inflación disminuye el valor de las empresas, eso está bastante bien explicado en un paper de Pablo Fernández, así que, o sea, tengamos en cuenta esto, o sea, si el mercado considerase en este momento que la inflación elevada va a ser algo permanente, eso ya debería estar reflejado en las cotizaciones de las acciones, sobre todo teniendo en cuenta que las acciones siempre se mueven mirando al futuro, descontando en los precios las ganancias que los inversores, que el consenso del mercado considera que van a tener las empresas durante los próximos 12 a 24 meses. Entonces, si el mercado en su conjunto, con respecto a un dato tan público y tan mirado como la inflación, considerara en este momento que realmente la inflación va a ser algo permanente y que va a destruir valor en las empresas, ya tendríamos que estar viendo esto reflejado en los precios. O sea, no subestimemos al mercado, no seamos tan ingenuos de creer que nosotros estamos viendo la inflación y lo que puede provocar en las valuaciones de las empresas y que el mercado no lo está viendo, porque claramente el mercado lo ve porque es un dato público. Entonces, si está pasando esto en Wall Street, no es porque el mercado sea tonto o esté ciego o tenga un punto ciego donde no es capaz de ver lo que está pasando con la inflación. Es porque justamente lo está considerando, pero no considera que sea algo que va a destruir el valor de las empresas. Entonces, bueno, en base a esto podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con la inflación y por qué la inflación destruye el valor de las empresas? Bueno, ahora me voy a poner un poco más técnico, vamos a ver un poco el paper de Pablo Fernández. O sea, este paper se encuentra gratuitamente en internet, lo buscan así directamente. La inflación disminuye el valor de las empresas. Es un paper muy corto de 11 páginas, de las cuales tal vez un poco más de la mitad sea lo más importante para ver. Pero bueno, es muy interesante sobre todo porque utiliza un ejemplo con Argentina. O sea, lo que hace él es plantear un escenario de dos empresas. Una empresa, o sea, las dos empresas van a hacer exactamente lo mismo, pero una va a estar radicada
en España en el año 2000 y otra va a estar radicada en Argentina en el año 2000. Entonces lo que él plantea es justamente qué diferencia hay entre el valor de una y otra empresa pasados esos 5 años, sobre todo teniendo en cuenta que él plantea para Argentina un 25% de inflación interanual. Recordemos que esto está basado en el año 2000, 2001, 2002, 2003 hasta el 2005. Él plantea un negocio sumamente sencillo. La verdad que no viene al caso explicar el negocio porque es meramente un ejemplo, pero bueno, plantea más o menos que Luis Estrada, el que va a estar en la empresa de España, él dice que vendía emisoras de radio con ondas indescifrables a través de Estrada España. Bueno, los hermanos, uno que se iba a quedar en España y el otro que iba a venir a Argentina, decía que habían desarrollado un aparato, una caja negra, en el que introducían una emisora de radio normal y en el transcurso de un año la emisora adquiría propiedades magnéticas especiales de manera que las ondas que emitían eran imposibles de descifrar. Entonces guardaban la caja negra en la casa y disfrutaban de la patente en todo el mundo. Entonces lo que ellos decían era que lo que iban a hacer era hacer una inversión, iban a comprar emisoras de radio, iban a aplicar esta caja negra que ellos tenían y luego se le iban a vender al gobierno porque esas ondas iban a pasar a ser ondas indescifrables. Entonces lo que explica Pablo Fernández, dice, bueno, el negocio es muy simple. El 31 de diciembre del año 2000 se compraba al contado una emisora normal por 80 millones de euros, se metía en la caja negra y se vendía al gobierno convertida ya en ondas indescifrables el 31 de diciembre del año siguiente, también al contado por 104 millones de euros. Entonces el costo era 80 millones de euros, se la vendían a 104, entonces decía, ese mismo día compraban otra, metían la caja negra y se la vendían un año después al gobierno y así sucesivamente. O sea, un negocio bien sencillo como para que podamos entender claramente el ejemplo. Entonces, lo que plantea Fernández es que los dos hermanos van a hacer exactamente lo mismo en el mismo momento a lo largo de el mismo periodo de tiempo, pero uno lo va a hacer en España, donde no había inflación en esos años, como dice acá, y el otro lo iba a hacer en Argentina, donde la inflación era del 25% anual. Entonces, obviamente, lo que plantea él es que obviamente los precios de compra, de venta de las emisoras se ajustaban cada año por inflación y que el tipo de cambio entre el peso argentino y el euro también se iban a ajustar ese 25%. Obviamente todo esto es un ejemplo simplificado, porque obviamente los tipos de cambio no necesariamente tienen que variar con la inflación, a largo plazo sí lo hacen, pero no siempre sucede, que es lo que dice acá. El tipo de cambio entre el euro y el peso se ajustaba siguiendo la inflación diferencial, que era de un 25%. Obviamente que también acá plantea que obviamente en el año 2000 un peso era igual a un euro, que no necesariamente era así, porque el dólar y el euro no arrancaron cotizando 1 a 1, pero bueno, vamos a suponer, para simplificar y que el ejemplo tenga sentido, vamos a suponer que también la cotización entre el euro y el peso era 1 a 1, cosa de decir que arrancaban exactamente iguales. Bueno, obviamente que, decía, todo parece indicar obviamente que Estrada Argentina debería tener la misma rentabilidad después de ajustarla por inflación que Estrada España. Entonces empieza a hablar un poco de números, que bueno, no me voy a meter mucho. Si quieren ver bien los números del ejemplo, vayan al paper directamente, descárguense el paper y léanlo, yo no lo quiero hacer tan aburrido, pero lo que dice es que Juan Estrada, que era el que estaba en Argentina, empezaba a notar que no cobraba lo mismo que lo que estaba cobrando su hermano en España. Entonces empezaba a preguntarse qué es lo que está pasando con la parte que le falta, quién se está llevando la parte que le falta. Entonces decía Juan, que sería el argentino, razonaba y decía, bueno, que el valor actual neto del flujo de fondos generado por la empresa vale, bueno, 43,23 millones de euros en el año 2000, que equivalía efectivamente a 43,23 millones de euros, y decía, el valor actual neto generado por la empresa, bueno, vale 70 millones de euros, entonces dicen, los dos hacemos lo mismo, generamos la misma riqueza, o me equivoco en mis cálculos, o alguien se está quedando con 26,77 millones de diferencia. Entonces lo que hace acá Fernández es plantear un balance y un flujo de fondos para ambas empresas. Entonces vemos acá el de Estrada España, que es muy sencillo, o sea, como decías, cada año vendía la emisora al gobierno por 104 millones de euros, esa emisora la había comprado un año antes a 80 millones de euros, se amortizaba en 4 porque el gobierno le había permitido amortizar la caja negra esta que tenían ellos, que era como su principal invento. El beneficio ante dispuestos era 20, que es la suma, la resta de todo esto,
los impuestos que eran del 30%, que, por cierto, Pablo Fernández dice que suponemos que en España y en Argentina estaban exactamente la misma cantidad de impuestos, entonces a Luis Estrada, digamos, el que estaba en Estrada en España, le quedaban 14 euros por año, digamos, de ganancia. Entonces él va haciendo exactamente el mismo negocio todos los años. Entonces después calcula acá el free cash flow era muy sencillo, eran los 14 más la amortización. Como no se reinvertía nada, como la empresa no crecía, no había ningún tipo de capital de trabajo, ni ningún tipo de gasto en capital, así que muy sencillo el ejemplo. Entonces cuando calcula dice que la TIR del free cash flow, o sea que digamos el rendimiento de la inversión para Estrada España era del 15% anual. Después luego hace exactamente lo mismo, pero todo con Argentina, cuya única diferencia era que los precios, los costos, todo se ajustaba al 25%, porque la inflación en Argentina era del 25%. Entonces, claro, cuando llega acá, cuando llega a hacer todos estos cálculos, lo que se da cuenta es que la TIR, o sea, fíjense que acá falta una columna que es la que está en Estrada Argentina, que es el valor actual neto descontado del 25%, que es, digamos, es la forma de llevar el valor de la empresa de pesos corrientes a pesos constantes, o sea, de deflactar el resultado para ver exactamente el resultado descontado de la inflación. ¿Qué es lo que muestra Fernández? Que la misma empresa en Argentina, con exactamente el mismo negocio, tenía un rendimiento del 36,69%, pero cuando la ajustaba por inflación era menor a la de España. O sea, la de España estaba rindiendo un poco más del 15% y la de Argentina, ajustada por inflación, estaba en 9,35%. Entonces, lo que concluye Fernández y dice, la operación de ajuste por inflación que acabamos de realizar es equivalente a calcular la TIR, o sea, la tasa interna de retorno de Estrada Argentina, considerando pesos constantes. Ven que acá en la última tabla hace una comparación de los cash flow, o sea, del valor del negocio, el free cash flow descontado en euros y en pesos corrientes y pesos constantes. Entonces, bueno, dice, para descontarle los efectos de la inflación. Entonces dice, ¿qué sucede con estos flujos? Dice, calculando el van de los flujos a la tasa de inflación, en España resulta de 70 y en Argentina de solo 43. O sea, lo que está diciendo es esto. O sea, cuando muestra acá el free cash flow que ha obtenido la persona que hizo el negocio en España es de 70, o sea, le ha rendido un 15,04, y en Argentina ha tenido un 43,23. O sea, cuando calcula el van descontado a la tasa de inflación es menor. O sea, la creación del valor para el accionista en España fue de 70, se crearon 70 unidades, 70 euros, como quieran llamarle, y en Argentina solo se crearon 43,23. Entonces, justamente, la pregunta es, ¿quién se quedó con la diferencia? O sea, como dice acá, o sea, tenemos 70 y en Argentina solo 43,23. ¿Dónde han ido a parar los 26,77 millones de euros, vamos a suponer, de diferencia? Entonces dice, si analizamos con detenimiento la tabla 2, nos fijamos en las diferentes cuentas incluidas en el free cash flow y podemos observar la diferencia que existe entre los valores actuales netos de los impuestos pagados por las empresas durante estos 5 años. Entonces, cuando venimos acá a Argentina, vemos que la empresa argentina pagó 56,77 millones de euros en términos reales, digamos, descontada la inflación, mientras que la empresa española pagó solamente 30, porque como no había inflación, entonces terminaba pagando menos impuestos. O sea, los impuestos, la suma de los impuestos en términos reales, como en España no había inflación, eran 30, y en Argentina, cuando tomaban en cuenta la inflación, eran 56,77. Entonces, ¿qué es lo que dice Fernández? Hemos encontrado la diferencia. Estrada Argentina ha pagado 26,77 millones más en impuestos que Estrada España, realizando ambas empresas la misma actividad y en idénticas condiciones, salvo la tasa de inflación. De aquí ya tenemos que, bueno, 56,77 menos 30 igual a 26,70. El proyecto en Argentina es menos rentable que en España
porque como consecuencia de la inflación, los impuestos se comen una parte importante del negocio de la empresa. El proyecto en Argentina es menos rentable que en España, porque como consecuencia de la inflación, el beneficio antes de impuestos, que es la base sobre la que se calculan los impuestos, se encuentra artificialmente engrosado. Esto hace que la cuantía de los impuestos que se debe pagar sea mayor, con lo cual disminuye una parte importante del negocio de la empresa. Ahí está la clave. Por eso podemos entender qué es lo que pasa acá en Argentina, de qué manera los gobiernos argentinos han destruido valor y una gran cantidad de valor en las empresas cotizantes. Por eso es que siempre estamos oscilando en los mismos valores del índice Merval, que va desde los 200, 400, a los 900, a los 1000 y pico más en la época de Macri, y después cayó de nuevo a los 200, y vemos cómo el índice Merval medido en dólares, no, o sea, está siempre dando vuelta a los mismos valores, porque los gobiernos argentinos, a través del impuesto inflacionario, han destruido el valor de las empresas. O sea, cuando se habla del impuesto inflacionario, justamente se habla de esto, de qué manera los gobiernos aprovechan la inflación que ellos mismos generan para destruir el valor de las empresas, porque se llevan una parte del beneficio antes de impuestos que tienen las empresas. Entonces, mirando Estados Unidos, obviamente lo mismo que dice acá el paper de Fernández para España y para Argentina, aplica para Estados Unidos. O sea, si la inflación de Estados Unidos comenzara a ser elevada de manera constante e incluso se mantuviera en estos valores, que son valores muy altos, arriba del 6, casi el 7%, claramente si eso perdura en el tiempo va a destruir valor para las empresas. Entonces, claramente que si el mercado sabe esto, entonces claramente que si el mercado considerara que esto va a ser algo permanente, como lo es acá en Argentina, entonces efectivamente deberíamos ver caídas fuertes en los precios de las acciones, sobre todo en aquellas acciones que no son capaces de trasladar los precios a sus clientes porque no tienen ventajas competitivas lo suficientemente fuertes, pero vemos que eso no está pasando. Entonces, como no podemos concluir que el mercado está ignorando esto, porque es imposible que el mercado ignore un dato público y que todo el mundo está mirando, entonces lo que tenemos que concluir es que evidentemente el mercado considera que esto va a ser algo temporal. Y obviamente no subestimemos al mercado. Esa es una gran recomendación que nos va a evitar muchas veces muchos errores, y sobre todo nos va a evitar el sesgo de exceso de confianza. O sea, de todos los sesgos que hay dando vueltas a la hora de invertir y que nos afectan a la hora de invertir, uno de los que más daño puede hacer en nuestro portafolio es justamente el sesgo de exceso de confianza. Creer que nosotros sabemos algo que el mercado no sabe. O sea, creer que nosotros acá en Argentina, consumiendo información gratuita en páginas web, mirando gráficos o informándonos en Twitter, vamos a saber cosas que no sabe un portfolio manager en Estados Unidos, que tiene la mejor tecnología disponible, que tiene doctorados en Harvard, que tiene doctorados en el MIT, trabajando para él, con todos los sistemas y con financiamiento casi ilimitado. O sea, creer que nosotros vamos a ser capaces de saber cosas que ellos no saben es no solo exceso de confianza, sino también bastante ingenuo. O sea, claramente que si el mercado está reaccionando así al dato de la inflación, no es porque los portfolio managers y la gente que está en Wall Street o en Londres y que mueven miles de millones de dólares no lo saben. O sea, claramente lo saben, pero hacen su análisis y consideran que tiene todos los fundamentos para ser un fenómeno temporal. A ver, por ejemplo, el último hecho muy importante donde yo considero que el mercado nos demostró que podía ir en contra de lo que la gente pensaba y efectivamente estar en lo correcto fue, bueno, justamente lo que pasó con el COVID el año pasado. O sea, cuando vemos lo que fue 2020, la gran caída de 2020, vemos acá que el 23 de marzo de 2020 el mercado hace piso e inicia la recuperación, incluso antes de que se impusieran las cuarentenas totales en la mayoría de los estados de Estados Unidos. O sea, a ver, pensemos lo siguiente, o sea, las cuarentenas totales en Estados Unidos iban a provocar una gran destrucción de valor para la economía, aunque por supuesto en el momento en que se liberaran esas cuarentenas totales, la economía se iba a recuperar. Bueno,
las cuarentenas totales, sobre todo en estados muy importantes como Nueva York, como en California, se pusieron recién más o menos en abril. En algunos casos duraron 2 semanas, 3 semanas, llegaron a durar un mes y medio en otros estados. Pero fíjense que el mercado, antes de que las cuarentenas siquiera iniciaran las cuarentenas totales en Estados Unidos, el mercado ya estaba recuperándose. O sea, el mercado ya estaba a finales de marzo incorporando en los precios la destrucción económica que se iba a producir, pero también la recuperación. O mejor dicho, durante la segunda parte de febrero y prácticamente todo marzo, el mercado incorporó en los precios la destrucción económica que se iba a generar en Estados Unidos y en el mundo en general como resultado del COVID. Y ya el 24 de marzo, que fue el primer día de la recuperación, ya empezó a incorporar en los precios que esto iba a ser algo temporal, o sea que las cuarentenas iban a ocurrir, que se iba a destruir una gran cantidad de empleo y una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de riqueza en la economía, pero de la misma manera incorporaban en los precios que eso se iba a recuperar, o sea que el mundo en su conjunto y que Estados Unidos en particular se iba a recuperar. Y bueno, ya lo empezaba a incorporar en los precios desde antes incluso que las cuarentenas ya tuvieran lugar en Estados Unidos. Y bueno, el tiempo claramente demostró que el mercado estaba en lo correcto, en lo que estaba descontando los precios, porque las cuarentenas efectivamente ocurrieron en Estados Unidos, después terminaron, la economía efectivamente se desplomó, el desempleo subió como nunca en la historia, y bueno, luego la economía se recuperó, el desempleo bajó, tal como las acciones lo venían descontando. Después obviamente ya cerca del fin de año llegaron las vacunas y al día de hoy el mercado descuenta que Estados Unidos, Europa y Asia no van a volver a cuarentenas totales del estilo de 2020. Así que con respecto a la inflación yo sugiero que hagamos lo mismo. O sea, consideremos que el mercado, al tener disponible gratuitamente toda esta información para decidir, está descontando correctamente que este contexto inflacionario en países desarrollados es algo temporal y que no va a ser capaz de destruir de manera permanente el valor de las empresas. Y bueno, otra técnica adicional también en estos contextos de inflación alta en Estados Unidos que podemos utilizar para verificar a ver si las empresas puntuales que tenemos en el portafolio o sectores en general están siendo afectados por esta inflación más alta, es la técnica de mirar los márgenes brutos de rentabilidad. O sea, pensemos un poco lógicamente, o sea, si yo tengo una empresa, obviamente que la inflación va a provocar que aumenten los costos de la empresa, y si la empresa no es capaz de trasladar esos costos a sus precios, lo que va a pasar es que el margen de rentabilidad bruta va a disminuir. En ese caso, vamos a darnos cuenta de que como la empresa no tiene poder de fijación de precios, no tiene ventajas competitivas que les permiten trasladar el aumento de los costos al cliente final, digamos, al precio final del producto, entonces vemos que es una empresa que se ve negativamente afectada por la inflación y que es muy probable que termine destruyendo valor para el accionista, con lo cual, bueno, no es una empresa que va a salir bien parada de este contexto. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo un gráfico, vamos a darle un poco más de zoom. Tengo un gráfico que muestra los márgenes brutos de rentabilidad, pero por sectores y en los diferentes trimestres desde 2019 hasta el Q3 de 2021. O sea, desafortunadamente no es tan fácil conseguir estos gráficos muy a menudo, pero bueno, en este caso nos sirve bastante. O sea, porque este sería como lo mejor que podríamos llegar a analizar en un contexto inflacionario para ver efectivamente si las empresas de todos los sectores se están logrando defender de la inflación. O sea, claramente si estamos en un contexto como ahora en Estados Unidos, donde la inflación es temporalmente más alta, y vemos que las empresas son capaces de mantener sus márgenes de rentabilidad bruta, quiere decir que están siendo capaces de defenderse de la inflación, están siendo capaces de trasladar el aumento de costos a sus clientes, o que tal vez, bueno, están justamente en alguna industria, en algún sector que no está siendo afectada directamente por esta inflación más alta y por lo tanto, bueno, pueden mantener sus costos bajos y sus precios bajos. A ver, lo que vemos acá es que evidentemente todas las empresas
están muy bien paradas, porque incluso han aumentado sus márgenes brutos de rentabilidad. O sea, se han vuelto más eficientes, lo que uno tendría que concluir con esto. O sea, yo en un contexto de inflación más alta en un país, espero todo lo contrario. Espero que los márgenes de rentabilidad bruta disminuyan, porque algunas empresas serán más capaces que otras para poder defenderse de los aumentos de costos, pero obviamente no todas van a ser capaces de hacerlo, y tengamos en cuenta que un sector es algo bastante heterogéneo. Pero lo que me está mostrando acá la foto de los diferentes trimestres de Estados Unidos, sobre todo obviamente en sectores como el tecnológico y el de comunicaciones, que son sectores de muy altos márgenes brutos de rentabilidad, es que yo lo que veo es que en todos, prácticamente en todos, en este momento los márgenes brutos de rentabilidad han aumentado. O sea, si alguien me dice que en este momento la inflación está destruyendo el valor de las empresas de Estados Unidos, me está mintiendo. Porque estos datos me muestran que no es así. Me muestran que los márgenes brutos de rentabilidad están igual o mejor de lo que estaban a principios de año. Entonces las empresas en Estados Unidos, así en términos agregados, digamos, mirados a nivel de sector, bueno, están siendo capaces de lidiar con este contexto de inflación más alta, porque claramente no están viendo disminuidos sus márgenes de rentabilidad. Así que, por lo menos yo con un portafolio de CDRs de acciones de empresas de Estados Unidos, me mantengo tranquilo en este momento porque veo que las empresas a nivel general en los diferentes sectores están siendo capaces de lidiar exitosamente con esta inflación más alta. Y bueno, obviamente, ya si quiero profundizar un poco más y ver puntualmente las empresas que tengo en mi portafolio, bueno, no tengo más que ir a mirar cómo han evolucionado los márgenes de rentabilidad bruta de la empresa o las empresas que tengo en el portafolio a lo largo de los últimos años. Entonces, eso lo podemos hacer con Koyfin. Ya saben que está esta página web, esta herramienta, podríamos decir, gratuita, que si lo buscan así, Koyfin, Koyfin, se pueden crear un usuario gratuito y pueden ver los balances de las empresas, pueden ver los estados financieros, el cash flow de la empresa, podemos ver la rentabilidad, los ratios de endeudamiento. Todo esto es gratis. Obviamente que tiene una parte paga, porque si yo me voy muy al pasado, ven que no me va a mostrar muchos años al pasado. Si yo quiero hacer un análisis mucho más profundo de la empresa, debería tal vez pagar un poco y ver un poco más al pasado, pero bueno, aún así me la puedo rebuscar con la parte gratuita. Y otra cosa que tiene negativa esta página es que a mi juicio tiene algunos errores, porque por ejemplo acá en Apple, por ejemplo, que es una de las empresas que venimos recomendando y sugiriendo mucho en estos informes, de la que venimos hablando bastante y que ha sido una gran empresa durante este año, ven que me muestra valores para el Q4 del 2021. Bueno, el Q4 todavía no terminó, estamos ahí, así que calculo yo que es un error, porque si me meto, por ejemplo, acá en Google, que es otra empresa de las que venimos hablando siempre, me aparece el Q3. Entonces es raro, o sea, acá no he encontrado que la empresa esté anunciando o avisando de algún tipo de error, que van a corregir algún error, así que puede ser un error que todavía no ha sido reportado o puede ser una estimación, sinceramente no lo sé. Así que bueno, tengámoslo en cuenta porque desconcierta un poco ver Q4, o incluso si me meto en Facebook no, pero en Microsoft me pone Q del 2022, entonces no sé si está haciendo una estimación. Eso, si nos vamos a poner en serio a analizar empresas bien con esta página web, estaría bueno revisar a ver si es que son estimaciones, porque para mí tiene toda la pinta de ser más que nada un error, un error, porque cuando cotejo estos datos con el balance propio de la empresa, el balance que está en la página web de la empresa, los números son exactamente los mismos. Entonces por un momento pensé que eran estimaciones, este Q4 del 2021, pero después fui a mirar el balance de la empresa que está en la página de relaciones con el inversor, y los números eran iguales, o sea que entiendo que este Q4 en realidad es Q3. Y bueno, hablando de Apple, a ver, miren a veces cómo uno se complica innecesariamente cuando invierte. O sea, Apple es una empresa que tiene, pero todas las características de ser una empresa de calidad y de ser una empresa que está en crecimiento. O sea, es una empresa que tiene ventajas competitivas prácticamente inigualables con la marca que tiene, con los productos, con la fidelización de los clientes, con los proyectos que tiene de crecimiento, con el potencial que tiene de crecimiento, no tanto con su industria, con sus productos de telefonía móvil, que es un negocio que ya está bastante maduro, pero con todo el tema de servicios.
y aún así con el poder de fijación de precios que tiene. O sea, es una empresa que, digamos que es casi, no digamos obligatoria, pero que es muy difícil no tenerla en el portafolio cuando armamos un portafolio de CEDAR por lo buena que es. Y de hecho este año el Standard & Poor's está subiendo más o menos un 25, un 26%, y Apple al día de hoy está subiendo un 34%. O sea, Apple, una empresa que todo el mundo conoce, que parece como la alternativa más obvia de inversión y que tal vez que en algún momento podemos intentar evitar porque creemos que, bueno, es una alternativa muy obvia, que ya todo el mundo la conoce. Bueno, le está ganando el Standard & Poor's en rendimiento durante este año, le ganó durante el año pasado, le ganó en 2019, tenemos que irnos recién a 2018 para encontrar un año en el que Apple tuvo un rendimiento menor al Standard & Poor's. O sea, es una tremenda empresa de calidad que es muy recomendable tener en el portafolio. Y bueno, en este caso íbamos a analizar los márgenes brutos de rentabilidad. Fíjense, bueno, acá la empresa nos da varias pestañas. Acá tenemos el estado de resultado, el balance, el estado de flujo de fondos, y acá tenemos la parte de rentabilidad. Después también está la pestaña de solvencia, donde vemos también ratios de endeudamiento, pero en este caso lo que nos importa es la rentabilidad de la empresa, donde vamos a tener márgenes, vamos a tener rendimientos, retorno sobre activos, retorno sobre el equity, retorno sobre el capital, etcétera, etcétera. Y lo que nos importa es esto, el margen de ganancia bruta de la empresa. Bueno, acá vemos lo que ha pasado con el margen de Apple. Fíjense que ha aumentado. Me deja verlo desde el Q1 del 2020, casi 38, un poco más de 38, 38, 38, 39, casi 40 al inicio de este año. Y sube eso. O sea, Apple, a ver, Apple aumentó sus márgenes de rentabilidad bruta a lo largo de este año. O sea, este año que es inflacionario no ha afectado en absoluto a Apple, porque si le han aumentado los costos a Apple, sus ventajas competitivas, su poder de fijación de precios, claramente le ha permitido aumentar los precios de sus productos y servicios en un porcentaje mayor al que pueden haber aumentado sus costos con motivo de la inflación. Entonces, Apple claramente es una empresa de calidad, es una empresa que tiene ventajas competitivas que le permiten imponer precios a sus clientes y que es capaz de defenderse perfectamente de la inflación, como vemos acá. Vamos con Microsoft, otra empresa de la que hablamos mucho, súper recomendadísima. Vamos acá, a el margen bruto, de nuevo, de Microsoft. Fíjense, Microsoft tiene, obviamente, Microsoft, industria del software, márgenes de rentabilidad bruta muy altos. Fíjense, 67, 68, 67, 68. No parece estar afectándole en absoluto a Microsoft lo que está sucediendo con la inflación. Así que parece ser otra empresa que tiene ventaja competitiva, poder de fijación de precios y que ha logrado, por lo menos los números me muestran esto, que ha logrado defenderse muy bien de la inflación. Vamos con Facebook. Márgenes, acá están, márgenes brutos de rentabilidad altísimos. Altísimos, 80 y casi 82%, han venido bajando un poquito, 81, 81, fíjense, han venido bajando de 81%, o sea que, y han bajado apenas 1%, pero bueno, miren lo que es el margen de rentabilidad bruta de Facebook, claramente una empresa con un margen, pero de los más altos que hay en todo el mercado, y no solo eso, sino que ha logrado mantenerlo a lo largo de este año. Y por último también vemos acá a Alphabet, a Google, también márgenes de rentabilidad un poco menores que los de Facebook, siendo que están en la misma industria. O sea, Facebook tiene mejores márgenes de rentabilidad estando en la misma industria que Google. Facebook creo que es una empresa que de las 4 que estoy mostrando es la más barata de todas, pero bueno, tiene mucho sentimiento negativo y bueno, se está arriesgando bastante con Meta Technologies, pero que si le llega a salir bien puede ser la mejor empresa de toda esta década, porque generaría una creación de valor para el accionista, bueno, digamos, como difícilmente podríamos llegar a estimar. Y bueno, vemos que Google también, vemos Google acá desde 2019, cómo se han movido los márgenes de rentabilidad bruta. Vemos que acá han bajado un poco, después han vuelto a subir, y bueno, vemos que están bastante altos. Entonces, esto es básicamente lo que tendríamos que ver en cada una de nuestras empresas. O sea, si tenemos buenas empresas, si tenemos empresas de calidad, empresas que tienen ventajas competitivas que les permiten trasladar el aumento de costo en aumento de sus productos y servicios, bueno, vamos a tener empresas que tienen bastante inmunidad con respecto a la inflación.
Entonces, bueno, como para concluir, estamos ya en la etapa madura de el mercado alcista que arrancó en 2009 y que tuvo un traspié muy grande el año pasado, pero que no, digamos, no fue lo suficientemente largo ese traspié que tuvo con el COVID como para reiniciar el ciclo. Así que seguimos en ese mismo mercado alcista, estamos ya en las etapas más maduras de este ciclo. Y justamente en este contexto, las empresas de crecimiento de calidad son las que obtienen los mejores rendimientos. A ver, seguramente cuando lleguemos a la última semana del año voy a hacer un resumen un poco más de esto, pero el Standard & Poor's, como yo decía, viene subiendo más o menos un 25 o 26%. Apple está subiendo 34%. Microsoft arriba del 40%. Google arriba del 60%, Nvidia ni hablar, arriba del 100%. Facebook está un poco más floja, está en 20 y pico, está un poco abajo del Standard & Poor's, o sea, tuvo buenos rendimientos, pero este año llegó a tener rendimientos del 40%, luego, bueno, se derrumba la cotización con motivo de el gran sentimiento negativo que se ha cernido con respecto a la empresa, pero bueno, aún así tenemos márgenes de rentabilidad arriba del 20% en Facebook, Adobe también, márgenes de rentabilidad arriba del 40%, Globant también ha tenido márgenes buenos de rentabilidad, Mercado Libre también es un caso aparte que requiere un análisis más profundo, y bueno, Amazon, por ejemplo, fue una de las que ha decepcionado durante este año, el rendimiento ha sido bastante bajo. Y es interesante porque justamente el rendimiento bajo que ha tenido Amazon responde a que está invirtiendo mucho para poder expandirse y para poder hacer frente a toda esta nueva forma de hacer negocios que ha dado como resultado la pandemia. O sea que Amazon y Facebook también son empresas que aparentan haber quedado relativamente más baratas, pero eso no quiere decir que yo vendería a Apple para pasarme a Facebook o para pasarme a Amazon. Lo recomendable siempre es detectemos en qué momento del mercado alcista estamos, detectemos cuáles son los mejores sectores y digamos los mejores tipos de empresas que podemos tener, que en este caso serían empresas de crecimiento de calidad que están principalmente en sectores tecnológicos, de consumo discrecional y de comunicaciones, y en base a eso armemos un portafolio diversificado que tenga al menos 70%, si queremos 100%, pero ahí ya estaríamos asumiendo más riesgo, pero al menos 70% constituido el portafolio con este tipo de empresas. Y entonces estamos bien diversificados, pero a la vez invertidos en los sectores, en las industrias, en los tipos de empresas que tienen los mejores drivers a favor, los drivers más potentes para el momento del mercado que estamos viviendo. O sea, esa sería la estrategia a grandes rasgos que deberíamos tener. Bueno, y justamente, además de estar en las etapas finales del mercado alcista, también estamos en un contexto de inflación que es temporalmente más alta. Entonces, y bueno, ¿cuáles son las empresas que más conviene tener en contextos de inflación temporalmente más alta? Bueno, las empresas de crecimiento de calidad. Exactamente las mismas empresas que hay que tener en los momentos finales de mercado alcista. O sea que estamos en dos contextos que convergen en un mismo momento y que los dos dan justamente como resultado que tenemos que tener la mayor parte de nuestro portafolio invertido en la misma clase de empresas. O sea, final de mercado alcista. ¿Qué conviene tener? Porque la curva de tasas va a estar plana o va a tener una pendiente ligeramente positiva, por lo tanto los bancos no van a estar tan dispuestos a prestar, por lo tanto las empresas de valor lo van a tener más difícil, así que hay que tener empresas que estén en sectores en crecimiento, pero no cualquier tipo de empresa que está en sector de crecimiento, sino empresas de calidad dentro de sectores en crecimiento. Pero de la misma manera también estamos en un contexto de inflación temporalmente más alta, entonces tenemos que buscar aquellas empresas que tengan ventajas competitivas lo suficientemente fuertes y duraderas, perdurables en el tiempo, como para tener poder de fijación de precios y de esa manera, si ven que les aumentan los costos con motivo de la inflación, poder trasladar ese aumento porcentual de costos a sus productos y servicios finales,
sin arriesgarse a perder clientes. Y eso solamente lo van a lograr aquellas empresas que tengan ventajas competitivas muy fuertes. Y justamente las empresas que tienen las ventajas competitivas más fuertes y las que tienen los drivers más a favor son las empresas denominadas de crecimiento de calidad. O sea que para los dos contextos que estamos viviendo, tanto inflacionario como final de mercado alcista o mercado alcista maduro, si no quieren un nombre tan drástico como mercado, como final de mercado, un mercado alcista maduro, bueno, el mismo tipo de empresa es el que nos va a ayudar a no ser lastimados por la inflación y a sacar los mejores rendimientos aprovechando los drivers de este momento. Y bueno, ya saben que en este canal de YouTube también hay un video que yo hice ya hace un par de meses, un video que dura 1 hora y media más o menos, donde yo explico paso a paso cuáles son las características, cuáles son las 10 características que tienen las empresas de crecimiento de calidad. Pero claramente las 4 que acabo de mencionar y varias de las que he mencionado cumplen con todos esos requisitos. Pero si no saben que tienen este libro, Tan Solo los Mejores Lo Logran, que ya lo he mencionado en informes anteriores e incluso en algún informe anterior di el link para que se lo descarguen gratuitamente. Lo que tienen que hacer es venir acá a la tercera parte donde están las 10 reglas de oro. Vamos a poner un poquito de zoom, donde muestran cuáles son las 10 reglas de oro que tienen las empresas. Entonces acá muestran, dice, la tarea detallada es encontrar las mejores empresas de esa industria a partir de estas 10 características, y acá les va a describir exactamente estas 10 características que son las que tienen que tener las empresas para ser consideradas de crecimiento de calidad. Entonces, durante todo 2022 y lo que resta 2021, estas creo yo van a ser las empresas que mejores rendimientos van a dar para los inversores que quieran armar un portafolio SDR de empresas de Estados Unidos. Así que bueno, en Argentina, la verdad que mucho para decir de Argentina no tengo. Seguimos esperando el acuerdo con el FMI. Vemos, por ejemplo, la cotización de Galicia. Tenemos acá, por ejemplo, también la cotización del índice Merval. Obviamente todavía muy lateral todo, o sea, todavía sin definición, porque obviamente seguimos esperando el acuerdo con el FMI. Llevamos ya el 50% del mandato de Alberto Fernández cumplido. Vamos a ver qué depara la segunda mitad del mandato, pero bueno, claramente tanto Georgieva como el gobierno argentino quieren cerrar un acuerdo. Ninguno tiene nada para ganar con el acuerdo, con lo cual va a ser un acuerdo simplemente para sacarnos este problema de encima. Así que, a pesar de todo, es un acuerdo que debería firmarse tal vez en enero, pero sí o sí antes de marzo. Y una vez que eso transcurra, debería bajar el riesgo país de los bonos, con lo cual deberían recuperarse los bonos y las acciones también. Así que tal vez ahí veamos finalmente una recuperación de las acciones argentinas, pero bueno. Bueno, ya ven lo que dije de la inflación. Este año la inflación va a ser 50%, el año que viene hay estimaciones que dicen que va a ser aún mayor, pero obviamente a pesar de la inflación que destruye el valor de las empresas, está la expectativa de un cambio político dentro de 2 años, y si eso se materializa cada vez más, claramente la destrucción del valor de las empresas va a ser algo negativo, pero más positivo va a ser la expectativa de generación, de una gran generación de valor para los accionistas argentinos en el futuro, si es que efectivamente hay un cambio político dentro de 2 años. Así que bueno, nuevamente lo mismo, o sea, el armado de portafolio de acciones argentinas en este momento solamente se justifica para quien piensa a largo plazo, o sea, 2 años a futuro, y para quien es capaz de tolerar una tremenda cantidad de incertidumbre y volatilidad como la que vamos a ver durante seguramente el próximo año y más aún en el año electoral del 2023. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.